En la cordillera de los Andes, aquí en el sur de Colombia, existe una diversidad de comunidades indígenas y campesinas con profundos procesos y arraigo en sus territorios. Memorias, saberes, conocimientos, luchas y resistencias que han sido invisibilizados, o mejor, no contados por la historia nacional. Me encuentro en la Universidad de Nariño para dialogar con una persona que ha entregado su vida a construir procesos políticos desde la base comunitaria, a reconstruir memorias no contadas y que habitan en la oralidad de las comunidades, a fortalecer los tejidos de la identidad de estas comunidades y que ha construido también una narrativa y una historia no contada de Pasto y de Nariño alrededor de un eje común que es el agua. Estoy aquí para dialogar con el profesor y antropólogo Jorge Perugache. Bienvenidos, hoy estamos con el profesor antropólogo Jorge Perugache. Bienvenido, Jorge. Gracias, Danilo. Un gusto hablar contigo. Profesor Jorge Perugache es profesor de la Universidad de Nariño, antropólogo de la Universidad Nacional y doctor en antropología de la Universidad Autónoma de México. Y bueno, hace muchos años estás en todo este proceso de recorrer muchas comunidades en Nariño y mostrarnos otra versión de la historia. Yo siempre he pensado que Nariño y la historia de Pasto, la historia oficial, se ha escrito mucho desde esta perspectiva del proceso de la independencia, ¿no? Pero de pronto tu obra, ya todo tu trabajo, pues ha visibilizado otras comunidades y sobre todo una historia social asociada al agua. ¿Por qué estudiar el agua, Jorge? Bueno, Danilo, esto tiene mucho que ver pues con un pasado, con una relación pues que he ido construyendo a lo largo de los años con compañeras y compañeros de los alrededores de la ciudad de Pasto, ¿no? Como tú lo dices, la historia de Pasto y en particular esta visión, digamos, en relación pues a la configuración de la ciudad, siempre ha desconocido, invisibilizado las historias, los procesos de las comunidades de los alrededores, ¿no? Se trata de poblaciones que han habitado estos entornos del Valle de Atriz desde hace muchísimos siglos, que han construido su relación con sus territorios de manera pues muy particular, y que han mantenido sus identidades y sus formas de organización social, política, comunitaria a lo largo del tiempo, ¿no? Desafortunadamente esta visión que te comento pues ha influido también en una perspectiva mediante la cual digamos, han sido desconocidas estas poblaciones, ¿no? Sus procesos, y actualmente vemos fenómenos que amenazan pues su existencia, ¿no? Como colectivos. Justamente a raíz de eso y de entender el agua como un elemento fundamental de la vida social, cultural, no solamente pues vital desde luego de estas comunidades, es que nos dimos a la tarea de acompañar un proceso desde hace 10 años encaminado a la defensa pues de lo que es la gestión comunitaria del agua. Ok, antes de este proceso del agua, tú vienes ya recorriendo un largo y profundo camino de investigación académica, pero yo también diría de construcción política con las comunidades. Construcción desinteresada y muy consciente desde la base de estas comunidades y de la mano del profesor también Dumer Mamián en el Instituto Andino de Artes Populares. Tú empezaste por allá en Genoy. Yo era estudiante de la Universidad Nacional, somos colegas, y yo iba a investigar tesis para tomar referentes sobre Nariño y por ahí encontré algunos referentes tuyos y empecé a leer que ya tenías para entonces algunas cosas escritas y encontré algo que hablaba sobre Genoy y todo un proceso de resistencia de la comunidad de Genoy frente a eso que pasó hace algunos años cuando se reactivó el volcán Galeras. Tú estuviste en esa base y de ahí volvió el cabildo, ¿no? Como dicen, la espiral del tiempo volvió esa autoridad indígena. ¿Cómo fue ese proceso en Genoy? Bueno, Danilo, fue un despertar, ¿no? Un despertar muy interesante, muy bonito, porque justo hace 20 años, justamente, en noviembre del año 2005, el gobierno colombiano expide un decreto, el 4106, donde declara como zona de desastre, entre otras poblaciones, a Genoy, Mapachico en el municipio de Pasto, también sectores de Nariño y La Florida. Y este decreto pues generó pues toda una conmoción, ¿no? Dentro de la comunidad. Yo llegué aquí en el año 2007, justamente estaba estudiando antropología en la Universidad Nacional con el ánimo de entender
pues algunos procesos, digamos, que estaban sucediendo en los corregimientos, ¿no? Fue además un hallazgo muy interesante porque yo llego, digamos, a esto a través de los archivos, ¿no? Tuve la posibilidad, pues, con el profesor Augusto Gómez, quien falleció hace poco, y bueno, pues, que en paz descanse. Él nos llevó al archivo histórico, al Archivo General de la Nación en Bogotá, y ahí descubrí unos expedientes sobre la disolución de los resguardos que rodeaban a la ciudad de Pasto hasta 1950, entre ellos Genoy, bueno, varios de estos resguardos y que actualmente son corregimientos, ¿no? Mocondino, Catambuco, y que están en ese proceso, digamos, de recuperación de sus identidades étnicas. Yo llegué con la motivación de buscar en la memoria de las poblaciones actuales qué me podían contar sobre ese momento, ¿no? Cuándo sucedió la disolución de los resguardos, porque algo bien interesante en estos archivos es que la mayor parte, digamos, de cartas, de memoriales, era de pobladores de las comunidades solicitando la disolución de sus resguardos, ¿no? Entonces llego acá a Pasto, llego primero a La Laguna. En ese momento pues estaba un proceso de recuperación de lo que era el cabildo, la comunidad indígena y el resguardo de La Laguna Pegendino. Desafortunadamente, y ahí uno se encuentra, ¿no? Pues con estos choques cuando uno estudia, pues es bastante, digamos, a veces como romántica la idea de encontrarse con la comunidad, pero bueno, estos encuentros no son fáciles, son procesos de negociación, de diálogo también. No hubo interés en este trabajo y llego a Genoy justamente, ¿no? En Genoy se estaba presentando esta situación desde 2005, lo que te comento a raíz de la declaratoria de zona de desastre, había una situación pues bastante crítica en la comunidad, no sabían pues qué hacer también frente a todo esto que se estaba presentando. Habían varios intentos de organización, digamos, comunitaria y también con las otras poblaciones afectadas por el decreto, y se empieza, digamos, un proceso muy interesante de conversación con los mayores, por ejemplo, con la misma comunidad, de entender qué significaba el volcán Galeras, ¿no? Para la población. ¿Por qué, digamos, este decreto y estas medidas que estaba tomando el gobierno a juicio de la población, digamos, significaban un atentado pues contra el arraigo y la relación histórica que la comunidad había mantenido con el volcán Galeras, ¿no? Entonces, y había un plan de islos a Daza, ¿verdad? Exactamente, y ese es una de los ejemplos, digamos, que nos habla de esta relación que te comentaba anteriormente, digamos, de desconocimiento, de subvaloración de la ciudad, de sus instituciones, del gobierno y de la sociedad en general en relación a estas poblaciones, ¿no? Había un estudio de la Cámara de Comercio en ese entonces, que recuerdo muy bien porque me impactó bastante, donde justamente se decía que las creencias, que las costumbres de la gente de Genoy y de las otras poblaciones aledañas al volcán eran obstáculos para la generación de una cultura del riesgo, se decía casi que con esas palabras. Y que, entre otras cosas, por ejemplo, una de las costumbres de la comunidad de Genoy, que es subir la Virgen del Rosario, que es un ser pues bastante, digamos, poderoso y particularmente especial para la comunidad de Genoy, a las bocas del Galeras, pues era una simple creencia que eso pues que no tenía ningún sentido, ¿no? Entonces se proponía en ese estudio socioeconómico de la Cámara de Comercio reasentar a la comunidad de Genoy hacia áreas donde se generarían en el futuro polos de desarrollo, en este caso Daza, con lo que se pretendía después construir la variante de la Panamericana. De la perimetral. Jorge, ¿cómo entra un antropólogo ahí? Alguien que viene de la Universidad Nacional, que vive en Bogotá muchos años y encuentra que estas comunidades están afrontando una situación muy crítica que implica prácticamente su desplazamiento hacia otro lugar. Eso es recomponer todas esas relaciones. Y la comunidad se organiza, ¿no? Entonces viene en un proceso de organización y de resistencia frente a ese decreto. Pero, ¿qué hace en concreto un antropólogo? Tiene que ver, Danilo, con algo pues que yo fui aprendiendo en la Universidad Nacional, que fue pues una escuela fundamental, digamos, en esta visión particular del sentido y el para qué de la antropología, ¿no? Es decir, no solamente, digamos, se trataba pues de generar una investigación pues para una tesis de grado, que bueno, aunque ese era el objetivo,
sino en cierta manera que este conocimiento y este saber construido colectivamente, conjuntamente, porque siempre el conocimiento es un proceso dialogado, ¿no?, de construcción colectiva, sirviera o aportara, digamos, en cierta manera a la transformación y en este caso a la necesidad de la comunidad, ¿no? Tiene mucho esto que ver pues con, digamos, todo un legado, ¿no?, pues de lo que fue el trabajo de antropólogos, antropólogas solidarias, solidarios en Colombia, y también pues de otra serie de, digamos, de académicos y activistas que durante la década de 1970 y 80 se involucraron de manera muy particular, digamos, en estos procesos de resistencia y de lucha en el suroccidente colombiano en particular, ¿no? Acá en Nariño, tú nombraste ahorita al profesor Dumer Mamián, quien fue, digamos, un protagonista principal, digamos, en este proceso de resurgimiento de lo que fue, digamos, el pueblo pasto en el sur de Nariño, ¿no?, y la recuperación de lo que en ese entonces, o lo que se llamaba en ese entonces la lucha por los derechos, ¿no?, que era esta lucha por la tierra, pero también por la autoridad, por la cultura propia, y es esto, digamos, lo que me motiva en cierta manera, digamos, a construir este tipo de escenarios pues con las personas de Genoy. Cuando viene lo de Genoy, que es un caso muy interesante, hay un conflicto antropológico profundo y que quizás para la antropología es materia de todos los días, pero para la opinión pública suena extraño. Y es que cuando vino esta alarma por una, comillas, inminente explosión del volcán, pues las comunidades dijeron, no, tenemos una relación cultural, es nuestro taita, es nuestro padre, es nuestro territorio, y eso hay que defenderlo, propones tú, como si es como la base de un conocimiento propio, casi como, o igualmente científico desde otra lógica, podría pensarse, ¿sí? Pero el Estado actúa desde una lógica puramente científica. Entonces, si el concepto dice sismológico que va a pasar esto, pues así actúa, cosa que nunca pasó. 18 años después, 20 años después, sigue la situación. Pero ¿cómo la antropología entonces empieza a visibilizar estas otras lógicas? Más allá del caso de Genoy, es algo fascinante la antropología, que empieza a transformar ese sentido común, ¿no?, frente a lo que está normalizado en la sociedad. Sí, en el caso de Genoy, como te digo, fue, digamos, o sea, yo lo que pienso es que la antropología también es como la posibilidad de visibilizar, digamos, memoria, pensamiento, que está ahí latente en la vida de la gente, ¿no? Ya. O sea, que no es una cosa que tú te vayas a inventar, o bueno, también obviamente es producto, pues, como te digo, es de un diálogo, digamos, confrontado, como decía Luis Guillermo Vasco, entre nuestras perspectivas y las perspectivas de las personas con las que estamos involucrados, pero un poco es como develar, digamos, esa memoria que ya estaba ahí, ¿no?, en la comunidad. Lo que tú dices, esta visión en particular del volcán como un taita, como un padre, que tampoco es fácil de entender, es decir, para uno pues educado, digamos, en un contexto de ciudad, pues yo me crié en Bogotá y venía pues de otro mundo también. A mí me tomó mucho tiempo entender esto, casi que 5 años, todo el tiempo que estuve conviviendo con la comunidad ahí, ¿no? Y son sentidos, lógicas del mundo, perspectivas también, que ahí sí me parece muy importante retomar algo que dice una antropóloga que es Marisol de la Cadena, que no son simples visiones culturales, ¿no?, sino que son realidades en sí mismas. Okay. Son realidades profundas, digamos, que ameritan toda nuestra atención, respeto, y que en este caso en particular, digamos, tienen lugar en un momento muy específico de la comunidad, digamos, cuando estaban debatiendo su existencia, digamos, como colectivo en el territorio pues donde habían pervivido a lo largo del tiempo, ¿no? Fue muy útil, por ejemplo, la conversación pues con los mayores y las mayoras de Genoy, retomar, digamos, todo este conocimiento que se había construido en torno pues a la vida pues del volcán, qué se hacía, digamos, cuando habían estas
erupciones o estos momentos, digamos, un poco disruptivos en el pasado, y la gente lo que contaba es que se congregaba pues en ciertos lugares, que incluso ellos subían al volcán también a apagar los pajonales, por ejemplo, pues cuando habían estos grandes incendios, que ellos a través, por ejemplo, de la lectura en el comportamiento de ciertos animales podían ver, digamos, un poco predecir lo que iba a suceder con el volcán. Y empezamos a descubrir eso, historias, digamos, no solamente, y eso era muy interesante, dos tipos de historias, ¿no? Unas que nos hablaban de luchas del pasado de los genoyes, ¿no? Donde habían enfrentado situaciones críticas, digamos, relacionadas pues con amenazas a su territorio, entre otras, y algo muy importante que surgió en la recuperación de esta memoria fue lo que sucedió en 1821 con la batalla de Genoy, ¿no? Que fue una batalla que la historiografía ha retratado bastante, pero bueno, sin tener en cuenta pues nunca la perspectiva y la visión pues de local, ¿no? Lo que sucedió a mediados del siglo XX pues con estas confrontaciones bipartidistas también, por ejemplo, pero habían otras historias mucho más profundas, ¿no? Que nos hablaban quizá pues de personajes, digamos, de héroes culturales de la comunidad de Genoy, ¿no? Como el Guaguarrayo, Juan Rayo, ajá. ¿Qué pasa con Juan Rayo? Estos personajes aparecen mucho en estas comunidades, sí. ¿no? Juan Chiles, Juan Rayo, Juan Tamabioy, Juan Tama, Carlos Tamabioy. Carlos Tamabioy. ¿Qué significan estos personajes? Son personajes, digamos, que tienen una relevancia en la vida de las comunidades, es decir, que son personajes mítico-históricos, podríamos decirlo así, ¿no? De alguna manera, que muchos de estos existieron y hay registros pues en los archivos, ¿no? Por ejemplo, Juan Chiles, Juan Tama, Carlos Tamabioy, por ejemplo, pero que tuvieron un papel tan importante en estas comunidades, en la defensa justamente de las heredades y de los derechos de estas poblaciones, que se mantienen en la memoria, ¿no? Y esa preservación en la memoria implica, y aquí hay un elemento bien interesante que es el tema del mito, ¿no? Muchas veces creemos y comúnmente y coloquialmente pues pensamos que el mito es mentira, ¿no? Y así nos lo han hecho ver, pero justamente el mito es una forma como las sociedades actualizan y mantienen esa relación pues con su pasado y con estos personajes tan relevantes, ¿no? En el caso de Juan Rayo, del niño Rayo, del Guaguarrayo también, nos contaban algunos mayores que era el hijo del trueno y del rayo del volcán, ¿no? Porque pues es justamente, digamos, esta relación tan estrecha con este cerro pues tan importante, y que este niño cae en algún momento para liberar a los genoyes de algo que era el concertaje, ¿no? Que era como la esclavitud pues a los que estaban sometidos a los hacendados, y que este niño los libera y que se convierte en el primer cacique de Genoy, ¿no? Por eso también se denomina Juan Criollo. Este es un apellido pues muy común en la comunidad de Genoy. Hay otras historias que cuentan que este niño crece como la espuma, que tenía la habilidad de lanzar rayos, que fue alimentado pues por muchas mujeres y que posteriormente, digamos, se convierte en este gran héroe cultural de la comunidad de Genoy. Muy interesante, es bastante potente, ¿no? Todo lo que uno encuentra de este pensamiento en esa profundidad de las comunidades. Y es que Jorge Perugache y también Dumer Mamián, pienso, y esta es mi visión, tienen una profunda relación con ese despertar de lo que hoy es el movimiento indígena. Dumer Mamián en los 70s, en los 80s, junto a Vasco y otros antropólogos, quizás no aparezcan dentro de la historia como tal de lo que hoy es el movimiento indígena, pero desde la antropología sí tenemos claro que ese papel de ellos fue trascendental para que hoy el movimiento indígena sea lo que es. Muchos años después pienso que tú lo has hecho también en Pasto con lo que hoy pues son los quillacingas. No te gusta hablar mucho de esos términos, ahorita está bueno que lo hablemos, pero tú estuviste mucho en el renacimiento del Cabildo, ya lo que has contado, de Genoy y de Mocondino. Y pienso que es muy especial. Yo recuerdo esos viejos textos de la historia andina, que había una especie de profecía o de promesa, ¿no? Donde que las viejas huacas, los viejos dioses volverían después de que pasara esta época, esta era, que para entonces era la conquista o el mundo blanco, y por allá después del 2012 empezó el resurgimiento de los cabildos, al menos aquí en el Valle de Atriz. Tú estuviste en dos, Genoy y Mocondino.
ambos aquí muy cerca de la ciudad, son parte de Pasto, ¿no? Mocondino es aquí un territorio que limita con el barrio Popular, y allá otra circunstancia lleva a volver a esa memoria y a esas raíces ancestrales, y una comunidad campesina se empieza a organizar y poco a tiempo vuelve y se reconoce como indígena. Tú estuviste ahí. ¿Por qué volvió ese espíritu, esa identidad indígena a la comunidad? Pues mira que tiene mucho que ver, Danilo, con esta idea que tú planteas, ¿no? Del Pachacutic, ¿no? Del resurgir. Y literalmente se da Mocondino, ¿no? Allá en el año 2012-2013, pues estaba construyendo la variante de la Panamericana. Y justamente, digamos, la acción de estas máquinas retroexcavadoras que empezaron a voltear esa tierra, digamos, ancestral de Mocondino, y con todas las afectaciones que esto generó en términos de la interrupción, pues, de las fuentes de agua, de los caminos antiguos, es lo que justamente despierta a la gente, ¿no? Es muy interesante. En el caso de Genoy, pues fue el volcán Galeras, lo que supuestamente iba a destruir a Genoy, pues lo que despierta a la gente, y acá, digamos, todo este proceso, digamos, de invasión tan fuerte que hubo en Mocondino, lo que empieza a generar este sentimiento, digamos, de lucha, de resistencia de la comunidad, ¿no? Y de encontrarse justamente con eso, con un pasado que estaba, lo que te digo, no desaparece, sino que está latente, ¿no? Está latente en la vida, en la memoria, en la práctica cotidiana de la gente, y en este caso en particular muy vinculado al agua, ¿no? Es decir, lo que se empieza a descubrir conjuntamente con la gente de Mocondino es como esta lucha actual, digamos, del año 2012, cuando empieza este proceso de resurgimiento del cabildo, de la comunidad indígena, nos hablaba también de un pasado, digamos, también conflictivo, trágico, relacionado pues con el tema del agua, ¿no? Entonces, en Mocondino empieza a aparecer esto, pues en el momento actual, a raíz de la carretera, de un proceso también por parte de la alcaldía de Pasto, de la construcción de un acueducto paralelo de la misma fuente de donde históricamente se habían surtido de agua, no solamente Mocondino, sino Puerres y Canchala, que son tres comunidades muy cercanas, muy unidas a lo largo del tiempo, y esto genera, digamos, una reacción en la comunidad, ¿no? Al verse, digamos, en la imposibilidad de ejercer, digamos, la autonomía y la defensa de sus territorios a través, pues, de su propia historia e identidad como mocondinos, como campesinos, pues, digamos, se opta por esta vía, digamos, de reconstituirse como comunidad indígena, ¿no? Pues con todas las garantías, digamos, constitucionales que desde el 1991, pues el Estado empieza a otorgar a estas comunidades, tienen ahí una herramienta, digamos, importante, pues para empezar a defenderse frente a todas estas agresiones. Cuando tú llegas a Mocondino, entonces, como dices, es una imagen real, pero también es una metáfora, ¿no? La retroexcavadora abriendo la tierra es un símbolo de ese desarrollo que no entiende las lógicas de un territorio y sobre todo la diversidad de otros seres, comunidades. Nos dicen en las comunidades, no solo humanos, sino los seres vivos y espirituales que existen, que son las plantas, que son las fuerzas espirituales, que es el agua y todo un ecosistema integral. Tú empiezas a recorrer esto, a caminarlo, ¿verdad? Tu metodología es caminar, ¿cierto? Pero también exploras la memoria de la gente, trabajas mucho con mayores sobre todo, ¿no? ¿Cómo fue ese encuentro con esta comunidad y cómo se empieza a construir una visión de territorio diferente, porque estamos hablando todavía de Pasto? Bueno, aquí algo, pues, digamos, muy interesante lo que tú dices del caminar, que yo lo recojo justamente de toda esta experiencia que te comentaba anteriormente, Danilo, pues el trabajo, digamos, de los solidarios, justamente en el trabajo, por ejemplo, que hace Luis Guillermo Vasco con el pueblo guambiano, con lo que se conoció como el Comité de Historia del Pueblo Guambiano, se descubre justamente cómo el caminar y el recorrer el territorio es una metodología propia de conocimiento y de reconstrucción de la memoria, ¿no? Okay. Entonces,
todas estas metodologías, los mapas parlantes, por ejemplo, esto tan importante que hizo Víctor Daniel Bonilla, María Teresa Fingi, Álvaro Velasco también, en la reconstrucción de la historia política del pueblo nasa, empiezan a hacer metodologías que desde el Instituto Andino de Artes Populares nos dan, digamos, una pista justamente en ese diálogo con la gente, con la comunidad, para entender estas relaciones profundas con el territorio, ¿no? Entonces empezamos a descubrir estos lugares tan importantes para la comunidad relacionados pues con el tema del agua, por ejemplo, del territorio mocondino, que como tú dices es bien interesante porque Mocondino, a diferencia de Genoy, está muy cercano a Pasto, ¿no? Puerres y Canchala, que son dos veredas del corregimiento y que fueron antiguos resguardos, prácticamente pues están unidos a la ciudad. Entonces aquí, digamos, esta tensión tan fuerte con este proceso de desarrollo urbanístico, con la construcción de estas obras de infraestructura como la variante, también con otros procesos que están afectando a las comunidades como el tema de la minería para la extracción de materiales, acá en el caso de Mocondino y en el corregimiento pues el caso de un proyecto que iba a haber de extracción al pie de la quebrada de Dolores. Nos empiezan a dar cuenta justamente, como tú dices, de otra visión, de otra perspectiva, no solamente, digamos, del territorio y de estas ideas del desarrollo y el progreso, sino de la vida en general, ¿no? Es decir, cómo seguir existiendo en estos territorios, aún a pesar, pues, de esta relación, digamos, que yo siempre he dicho, ¿no? Pues ha sido conflictiva, pero creo que también las mismas comunidades, pues, se han beneficiado en distintos sentidos pues de la ciudad, ¿no? También obviamente es una relación desigual, pero que está marcando, digamos, ahorita pues unas circunstancias muy particulares en la vida de la gente, ¿no? Tú nos has mostrado otra visión de Pasto. Me la has mostrado a mí también, que hace unos años me vinculé al IADAP y con el trabajo que tú has liderado también me abriste una perspectiva muy grande sobre otra configuración de Pasto. Y esto también me hizo reflexionar lo que dije al principio. Cuando uno habla sobre la historia de Pasto, de Nariño, y supongo que pasa así, creo que en la mayoría de regiones donde se centraliza también el relato histórico, en Pasto pues hablamos de Agustín Agualongo, de Bolívar y de la independencia y parece que no existiera más Pasto. Entonces tú nos hablas de otros sujetos, tú nos hablas de los genoyes que son parte de esto que entendemos como Pasto, nos hablas de Mocondino, estás trabajando en la Comuna 10, has tejido, has liderado un tejido muy profundo alrededor de los acueductos comunitarios y esto nos va develando que existe historia más allá de ese pequeño fragmento, ¿no? que nos muestra. Has visibilizado otros sujetos y sobre todo otras causas. Te has ido a escribir una historia, es más, no tanto de humanos, sino del agua. Una historia social del agua. Y eso te ha llevado a investigar mucho. Y también a encontrarte con otras comunidades. Después de Mocondino y de escribir sobre este conflicto por el desarrollo, cuando entra la vía perimetral, corta el territorio, ¿no? Afecta todas las fuentes hídricas y la relación cultural y económica y social con el agua. Pero entonces superas, te vas más allá ya del cabildo indígena y te vas a tejer un proceso en toda la ciudad o el municipio de Pasto con los acueductos comunitarios. Pienso que este es hoy la base fundamental que se ha venido expandiendo en los últimos años y hoy todo el mundo está hablando del agua y todo el mundo está hablando de ordenamiento territorial y todo el mundo está hablando de proteger fuentes hídricas, pero tú estuviste hace muchos años indagando en esas raíces. ¿Cómo es ahora entonces? ¿Por qué ya construiste un proceso? ¿Cómo es esa lucha por el agua en Pasto? Bueno, Danilo, aquí yo creo que el gran aprendizaje mocondino, algo que nos enseña Mocondino es, digamos, la importancia y la dimensión de lo que es la gestión comunitaria del agua, ¿no? No solamente es el tubo, el desarenador, la bocatoma, que desde luego es fundamental, digamos, y que tiene toda una relación, digamos, con la vida y el patrimonio de las comunidades, con su identidad también, porque han sido, digamos, infraestructuras construidas y mantenidas por las mismas comunidades históricamente, ¿no? Porque lo del tubo y el desarenador y la bocatoma es de los 60 y 70 para acá. Pero antiguamente hay todo un sistema
Ajá. son los acueductos que abastecen de agua a las comunidades rurales. No tiene nada que ver con Empopasto. Nosotros abrimos la llave y pagamos el recibo en la ciudad, pero tal vez ignoramos que hay 122 acueductos comunitarios en Pasto, ¿no? 144 acueductos, según el último registro que tenemos, que es 80.000 personas aproximadamente de la ciudad, es decir, 20% del municipio de Pasto se abastece, digamos, de la gestión comunitaria del agua. O sea, y a nivel nacional hablamos de casi 30.000 acueductos comunitarios, es decir, el 40-50% de la población rural en nuestro país, pues, se abastece de estos sistemas. De ahí la importancia, ¿no? Y lo que te decía, en Mocondino empezamos a entender esta dimensión, digamos, de la infraestructura, pero también, digamos, esta dimensión social tan fundamental relacionada al agua. Es decir, el agua ha sido este elemento que ha permitido a la gente juntarse, ¿no? Unirse en torno a instituciones locales para el manejo del agua. Antiguamente, pues los cabildos, los comités, las juntas administradoras, a través del agua se han forjado procesos de construcción de normas, digamos, antiguamente pues el derecho consuetudinario, ¿no? También vinculado pues al manejo del agua, y un elemento que me parece fundamental y que en cierta parte explica, digamos, la pervivencia de estas poblaciones hasta el presente, y es la minga, ¿no? El trabajo comunitario, este trabajo colectivo, digamos, para preservar estos bienes comunes, no solamente los acueductos, también los cementerios, por ejemplo, las construcciones como iglesias, escuelas, plazas, ¿no? Entonces, todo este aprendizaje, digamos, desde Mocondino, nos empieza a dar cuenta que el agua es un elemento fundamental, no solamente en la vida pues, de las poblaciones rurales. Después empezamos a descubrir, por ejemplo, que en barrios, digamos, populares de la ciudad de Pasto, el agua también ha tenido un factor, digamos, fundamental en la construcción de identidades, de los mismos barrios, de las mismas comunidades barriales, ¿no? Y empezamos desde Mocondino un proceso, digamos, de recorrido nuevamente, pero esta vez por cada uno de los corregimientos de la ciudad de Pasto durante casi 2 años, un poco encontrándonos con estas historias relacionadas con el agua. Y otro elemento que se me olvidó mencionarte, el elemento también espiritual, simbólico, cultural, ¿no? En Mocondino nos encontramos con una historia muy bonita, muy interesante, y que también explica, digamos, esta relación tan profunda con este elemento, que es la historia pues, del niño Jesús de los Santos Reyes, ¿no? Que es uno de estos seres poderosos, de estos patrones de las comunidades, en este caso un niño venido del agua, del río Mijitayo, al cual se le celebra la fiesta cada año, y que justamente forja, digamos, todo este sentido también de unidad en torno a este elemento, ¿no? Entonces todo esto nos empieza a mostrar la relevancia del agua, y en el año 2015, en agosto, producto de todo este proceso de diálogo, de conversación, de recorrido pues, con las comunidades, se conforma lo que en ese momento fue la red de acueductos comunitarios del municipio de Pasto, ¿no? También, digamos, frente a amenazas comunes que se estaban presentando en ese momento, una política, digamos, desde la alcaldía y desde Empopasto, bajo este supuesto de la modernización, de la transformación de estos sistemas, que lo que pretendía era pues la empresarización y la transformación, digamos, abrupta de estas formas de gestión comunitaria del agua. De eso quiero que hablemos. Tu investigación desde un enfoque académico, pero también comunitario, porque debo decir que tú no eres el académico que pues la gente, todo el mundo piensa que es un académico que recita libros y esto, has leído un montón y todo, pero tú te basas del conocimiento que vas aprendiendo con la gente, ¿no? Más de la experiencia. Este acompañamiento a las comunidades te llevó a apoyar también la conformación de una organización que es la Unión de Juntas de Acueductos Comunitarios, después una expresión nacional que es la Red Nacional de Acueductos Comunitarios, también de la que has hecho parte, y también procesos que han vinculado aquí en Nariño. Desde tu perspectiva académica, ¿has identificado unas problemáticas o unas amenazas que son estructurales, que pueden estar pasando aquí, pero también en cualquier parte del mundo, y que tienen que ver con una visión del desarrollo y un sistema económico? ¿Cuáles sintetizas? ¿Cuáles son esas amenazas que enfrenta el agua en el mundo? Claro, digamos, yo creo, primero, antes de decirte como estas amenazas, creo que parten de una perspectiva epistemológica, ¿no? Es decir, esta idea de que la sociedad
la cultura y la naturaleza son dos entidades separadas, que es esta idea moderna también, ¿no? Pues a través de la cual se ha construido pues las disciplinas incluso que estudiamos en la universidad, este pensamiento cartesiano, ha generado, digamos, una desconexión profunda, ¿no? De la vida, digamos, humana, pues de estos otros elementos, de estos otros actores, digamos, que participan, con los cuales nos coproducimos, digamos, en conjunto en el planeta, ¿no? Y esta idea moderna, pues, ha calado de tal forma que nos ha llevado a entender que el agua es un recurso, que el agua es un elemento que podemos, sí, estudiar, sí, medir, por ejemplo, pero también explotar, ¿no? A nuestro antojo, ¿no? Y esto ha tenido unas consecuencias, digamos, profundas en la vida, pues no solamente de los seres humanos, sino del planeta en su conjunto, ¿no? Y creo que esta lógica, digamos, esta, pues que tiene varias denominaciones, pero bueno, la idea es una idea de la racionalidad instrumental, ¿no? También ha llevado justamente a que este vínculo con un elemento tan fundamental para la vida, pues termine, digamos, un poco volcándose, digamos, hacia una perspectiva utilitarista que no respeta, digamos, los ciclos y la vida, digamos, del agua, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Pues actualmente el cambio climático, lo que estamos viendo pues con sus consecuencias diferenciales sobre ciertas poblaciones, en particular, digamos, acá en nuestros países, y que afecta sin lugar a dudas a comunidades, digamos, en este caso rurales, y a sectores de las comunidades, como el caso de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Quienes históricamente pues han sido quienes cuidan, digamos, no solamente la vida, digamos, de los humanos en sus comunidades, sino también pues de otros seres pues como los animales, ¿no? Entonces, ¿qué ha determinado esto? Procesos actuales, por ejemplo, en el caso acá del Valle de Atriz, del municipio de Pasto, como este proceso de expansión urbana o de ordenamiento territorial, digamos, o desordenamiento también se podría nombrar así, que desconoce justamente, digamos, la vida del agua, ¿no? Encontramos otros procesos, ya lo mencionaba anteriormente, pues esta minería que actualmente pues se lleva a cabo acá pues para la extracción de materiales. En el caso, por ejemplo, del suroriente de Pasto, lo que iba a ser una extracción de casi 80 hectáreas de la montaña aledaña, la Quebrada Dolores, iba a dejar no solamente sin agua pues a 5 acueductos, digamos, de los barrios de la zona, sino también a la comunidad rural, pero también afectando la vida, digamos, de los seres, de los animales pues que existen ahí, de la vegetación pues nativa de la zona, ¿no? Es decir, toda esta serie de procesos que podemos decir pues vienen atentando un poco pues contra el agua también, pero contra las formas de manejo y gestión comunitaria del agua, ¿no? Hablamos de otra circunstancia acá en Colombia en particular, y es esto que desde la Red Nacional de Acueductos Comunitarios se ha venido nombrando como esta falla de reconocimiento, ¿no? Es decir, desde la década del 90, con toda esta apertura económica y la entrada de lo privado, digamos, en el manejo pues, de servicios como el agua, la luz, etcétera, se desconoce que las comunidades vienen haciendo esta gestión comunitaria, ¿no? Y eso también tiene unos efectos pues justamente sobre los programas, las políticas por parte del Estado, que al pretender esta transformación de estas entidades comunitarias terminan rompiendo de alguna manera con toda esta tradición y desconociendo y silenciando quizá pues estos manejos pues comunitarios del agua. Sí, es bastante profundo porque toda esta experiencia que tú nos describes permanentemente... Estás describiendo permanentemente conflictos, permanentemente hay contradicciones. La comunidad frente al modelo de desarrollo, la comunidad frente a la retroexcavadora, la comunidad frente al Estado. Y es que precisamente el Estado, pienso, al menos en Colombia, de izquierda o de derecha, sigue siendo una estructura profundamente centralista y una estructura profundamente orientada por estos principios de la racionalidad occidental. Difícilmente, como pasa y demostró lo de Genoy, estas concepciones propias se entienden como realidades en sí mismas, son más bien consideradas creencias o supersticiones. Avanzando un poco tu investigación hacia los nuevos contextos y la problemática del agua de la cual antes nadie hablaba, hoy se habla y dentro de poco sé que se están tomando y enfocando las acciones hacia allá.
¿Cómo podemos empezar a incidir más y a transformar ese ordenamiento basado en la idea de progreso igual cemento? Bueno, yo creo entendiendo inicialmente, Danilo, que claro, pues lo que tú dices, el agua y todos estos elementos que he mencionado, pues están en este contexto, en este marco de conflicto, pero entender también que el agua une, ¿no? El agua junta. Y no solamente, digamos, en términos pues de las necesidades vitales, sino también procesos y luchas. Un aprendizaje muy bonito acá en Pasto fue entender que si bien estos procesos de renacimiento, digamos, indígena, étnico, pues fueron fundamentales para la vida de las comunidades y su lucha en la defensa de sus derechos territoriales y autonómicos, nos estaba llevando también a una situación pues de encerramiento, ¿no? También, y tiene mucho que ver con lo que tú decías, no es una crítica, sino también es como una perspectiva pues que yo tengo en relación a estos procesos actualmente, ¿no? Y es que debemos enfocarnos menos también en darle un poco como insumos o gasolina a este tema de las identidades a veces que se convierten en eso, ¿no? En cosas pues tan cerradas, que no pueden dialogar con otras realidades, que se convierten a veces, y no digo en particular, no me estoy refiriendo en particular en ningún proceso, pero en situaciones pues digamos autoritarias, de desconocimiento, digamos, de eso, de otras formas y otras visiones de la vida, ¿no? Entonces, empezar a superar eso nos lleva a contemplar el agua eso como un elemento que nos puede unir también, ¿no? Ya. Y acá en el municipio de Pasto me parece fundamental eso porque, pues tú sabes, ahorita estamos viviendo una situación pues bastante crítica también en los corregimientos, y es que hay enfrentamientos también a nivel de las comunidades, es decir, no solamente es esta tensión que tú dices con el Estado, con la constructora, con las empresas, sino que en las comunidades se está viviendo ya, digamos, tensiones en torno pues al manejo del agua. Tiene mucho que ver también pues con la poca agua que hay en los territorios, los conflictos por el uso doméstico humano frente a los usos históricos agropecuarios por el agua. Esto está generando pues confrontaciones también contra, digamos, en el marco también pues del renacimiento o del surgimiento de estas organizaciones campesinas acá en el municipio, con todo su derecho también, que me parece fundamental, digamos, esto que está pasando, pero pues ¿a qué nos está llevando esto también? A un poco a perder, digamos, la visión de que contra quien tenemos que realmente luchar es contra el poder y no entre las mismas comunidades y las poblaciones, ¿no? Que, pues, digamos, tienen que seguir haciendo uso del agua y gestionando la comunidad. Hablas mucho de las divisiones, por ejemplo, y tensiones indígenas campesinos que conviven en territorios, ¿no? La gente, yo soy indígena, yo soy campesino, aunque son vecinos, ¿no? Sí, eso se ve mucho. Jorge, la antropología defiende lo que se llamaría el atraso, comillas. No, pues, o sea, yo pienso que más que defender, digamos, como una perspectiva en particular, es como en torno al desarrollo o el atraso. Yo creo que es el derecho de la vida de las comunidades y de la gente. O sea, pues, puede que desde una visión, digamos, particular, desde el Estado, desde el poder, esto se vea como un atraso, ¿no? Pero mira todo este, digamos, debate que ha habido últimamente sobre el tema del decrecimiento, por ejemplo. Pero ahí viene algo muy interesante, porque la ministra habló del decrecimiento y toda la matriz de opinión, más la gente, pues, del común entiende que el objetivo político de un país es crecer económicamente. Y que alguien te hable de decrecimiento es como, ¿qué pasa? O sea, los índices hacia abajo, que cambia toda la lógica. Pero si nosotros lo vemos desde la comunidad, es apenas necesario. ¿Cómo lo ves? Claro, o sea, lo que entendemos es que justamente estas formas, digamos, de relación con el territorio, que tú puedes ver como atraso, como subdesarrollo, bueno, han habido a lo largo de la historia distintas formas, ¿no?, de denominar esto. Justamente es lo que ha permitido, digamos, que la vida en nuestro planeta pues siga existiendo, ¿no? Y que siga, digamos, siendo parte
fundamental no solamente para estas comunidades, sino para la vida en general. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si estas comunidades amazónicas no hubieran preservado hasta estos momentos esta relación? No hablo de armónico, equilibrado, ¿no? Porque son conceptos también, digamos, que tenemos que empezar a superar, pero sí unas relaciones, digamos, mucho más cercanas, quizá más amigables, digamos, con la naturaleza, en este caso con la selva, ¿no? ¿Qué pasaría acá, por ejemplo, en el municipio de Pasto si estas poblaciones que han habitado en los alrededores de la ciudad no hubieran seguido manteniendo estas relaciones o estas formas de gestión comunitaria del agua que no solamente son para, vuelvo y digo, para el consumo humano y doméstico, sino también para el cultivo de alimentos, para la crianza de animales? ¿Qué hubiera pasado con la ciudad? Digamos, nos seguimos alimentando pues de lo que se produce en las comunidades, ¿no? De los alimentos que la gente, que las mujeres en particular siguen cultivando en los territorios, ¿no? Si tú lo miras como atraso eso, digamos, en una lógica, eso, pues del poder occidental, etcétera, ¿cuáles serían las consecuencias también pues para la vida en común de todos, ¿no? Es decir, yo creo que son formas, digamos, de relación pues con el territorio, con la vida, con la tierra, que nos favorecen también y que de las cuales tenemos que aprender, ¿no? O sea, yo creo que la gran lección también es que esto nos sirva también, digamos, como parte de nuestra vida, digamos, en sociedad y aquí en la ciudad en particular, ¿no? Jorge, tú pues eres educador, eres docente de la Universidad de Nariño, pero desde mucho antes te dedicas a la educación en distintos procesos comunitarios, ¿no? ¿Cuál es tu visión de la educación juntando esas dos dimensiones en las que te has desarrollado? Yo creo que la educación es fundamental, Danilo, pero una educación que responda a los contextos también, ¿no? Es decir, no es una educación, digamos, que se da en el vacío, que es la reproducción de conocimiento, de saberes muchas veces llegados desde otros contextos totalmente ajenos a la vida, digamos, de lo que pasa en nuestros territorios. Creo que la educación, digamos, debe dar cuenta justamente de las condiciones donde estamos insertos como individuos, como sociedad. Creo que la educación debe aprender también de estas formas y estas lógicas también de relación pues con la tierra, con el mundo, que digamos que han escapado un poco, ¿no? Pues de lo que tú dices, de esta matriz del desarrollo, del progreso, y que justamente lo que hemos hecho, por ejemplo, acá en la universidad es algo bien bonito, bien interesante desde el área de fundamentación de formación humanística, sobre todo de la cátedra de epistemologías, y justamente la S de epistemologías tiene esa razón, ¿no? De reconocer que estas trayectorias de vida, que estas experiencias de nuestras y nuestros estudiantes que vienen de distintas regiones, no solamente de Pasto, sino del Pacífico, del sur de Nariño, del norte, del Putumayo también, por ejemplo, nos tienen que decir y enseñar algo, ¿no? Es decir, son experiencias a través de las cuales podemos construir, digamos, conocimiento y saber, que no podemos desechar por un conocimiento ilustrado que a veces se piensa, digamos, es el único válido y que no escapa de los salones, de las cuatro paredes de un salón, sino que justamente ese saber, digamos, que viene de las comunidades, que se construye con la gente, caminando, conversando con la gente, es lo que tiene que alentar también, no solamente eso, pues como este diálogo en la universidad, sino hacia afuera también, y muy especialmente hacia la transformación de la realidad, ¿no? La educación tiene que estar volcada justamente hacia eso, ¿no? A transformar, digamos, realidades que estamos viviendo en nuestro país, en nuestra región, vinculadas al tema de las violencias, por ejemplo, a la desigualdad, bueno, a muchas situaciones tan injustas que atraviesan pues nuestra vida acá en Colombia y en nuestra región. Hablando, ya para ir finalizando, hablando de esas realidades de las que hablas, ya las realidades sociales y políticas del país, pues este país entró en unos procesos fuertes y contradictorios, ¿no? De esas realidades, si contamos desde el estallido social hasta acá,
que creo que han sido la catarsis de procesos que tú conoces y has recorrido desde antes, como todos estos procesos indígenas o campesinos. Y hoy pues tenemos un panorama, creo que en algo diferente frente a los años anteriores, y ya pues al menos desde el discurso del Estado se habla de cambio climático, se habla de reconocimiento al campesino, los indígenas tienen otra posición política y simbólica que no tenían hace unos años. Dame tu opinión frente a este contexto y hacia dónde crees que pueden avanzar estos procesos, también en la construcción de nación, no únicamente de comunidad, sino estos procesos son parte de una nación que los integra, bien o mal y con todas sus contradicciones, convivimos en ese territorio que llamamos Pasto y Colombia. Yo creo que aquí es muy especialmente útil, Danilo, hablar de algo que sucede a inicios de los 90 con la Constitución, y es este reconocimiento justamente de la diversidad y la pluralidad existente en nuestro país, ¿no? Veníamos de esta visión de nuestra nación pues como eso, ¿no? Pues como una nación homogénea donde no se consideraban, digamos, estas formas diversas de relación pues con los territorios, estas formas también, digamos, de vida, de cultura. Y esto abre una puerta, digamos, a pensarnos en nuestro país y en nuestra nación en particular como esta amalgama también de trayectorias, digamos, diversas, ¿no? Sin embargo, pues todo lo que ha sido este trasegar desde la Constitución del 91 nos ha enseñado también que hace falta, digamos, un proceso de reconocimiento social y político de la diversidad, ¿no? Es decir, se sigue presentando agresión permanente y violencia en los territorios indígenas, campesinos, por parte pues del extractivismo minero energético, por ejemplo, la violencia armada de todos los actores en los territorios. Es decir, tenemos que llegar a ese punto, ¿no? De reconocernos justamente a través de esta analogía que hacíamos con el tema del agua, ¿no? Que estas luchas compartidas son las que nos van a posibilitar, digamos, de algún modo salir de esta espiral también, digamos, de violencia en la que estamos insertos. Creo que estos procesos que tú mencionas fueron un despertar muy importante pues para la sociedad en su conjunto. Hay un elemento que me parece fundamental y es algo en el que tú has enfatizado mucho a lo largo pues de tu carrera, y es el tema de la comunicación, ¿no? Es decir, lograr tener otras posibilidades y otras visiones en relación, digamos, a lo que sucede en general en el mundo, en nuestro país, es fundamental, ¿no? Creo que el estallido social nos muestra, por ejemplo, cómo este monopolio de la narrativa por parte de estos grandes medios, grandes emporios económicos, y cómo podíamos, digamos, desde un celular, desde las redes sociales, contar otras realidades, ¿no? Otras perspectivas también, nos empiezan a abrir, digamos, otros caminos, ¿no? En relación no solamente pues a la comunicación, sino también a construir una narrativa de nación donde justamente podamos, digamos, afrontar de manera crítica pues la acción del poder, pero también generar procesos también de transformación, de cambio, ¿no? Creo que lo que se está viviendo actualmente en nuestro país, bueno, en todo el debate permanente, diario que surge, digamos, en relación pues al manejo de la política, en cierto modo pues ha movido las bases, ¿no? Ha sido como un movimiento, digamos, telúrico, también podríamos decirlo así, que está moviendo, digamos, un poco las acciones, los pensamientos, y que creo que es importante aprovecharlo, ¿no? Porque justamente esta voz, digamos, de las personas, de las comunidades que han sido silenciadas, oprimidas a lo largo del tiempo, y que empiecen a escucharse y a valorarse, pues creo que para mí ha valido, digamos, todo lo que ha pasado, ¿no? Bueno, muy interesante. En ese sentido. Quiero terminar una pregunta ya. Jorge, pues has escrito 1 o 2 libros, ¿tienes? Un libro. Un libro, tienes una tesis doctoral que la pueden buscar en Google, ponen Jorge Perugache en Google y van a encontrar, ponen Jorge Perugache Genoa y Jorge Perugache Agua y van a salir una cantidad de artículos. Ha escrito muchos artículos que son muy interesantes, que tienen que leerse para reinterpretar nuestro territorio, cultura e identidad. Has convivido con comunidades, has caminado mucho, has cumplido, creo que has tenido muchas experiencias. ¿Cuál es el sueño antropológico que te falta? El sueño antropológico.
Pues más que antropológico, yo creo que es de vida, ¿no? Es decir, pues porque para mí la vida y la antropología pues van entrecruzadas, no puedo separar una cosa y otra, pero para mí creo que, no sé, creo que es uno de mis motivaciones, por lo que yo, digamos, he venido luchando en los últimos años, tiene mucho que ver pues con el tema del agua, ¿no? Y lo que te digo, o sea, no es un sueño grandilocuente ni gran cosa, pero sí me parece muy importante que lo que está sucediendo, digamos, en el mundo y lo que está sucediendo acá en el municipio de Pasto en particular, se conozca también, ¿no? Y que todos estos procesos, digamos, porque yo creo que finalmente pues apuntamos hacia lo mismo, ¿no? De lucha, digamos, en torno pues a la defensa de los territorios, más que confrontarse, empiecen a tejerse, digamos, en relación, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay algo muy bonito que te comentaba que hemos estado haciendo en los últimos años, y es entender la vida, por ejemplo, en los barrios, ¿no? Es algo tan simple y tan sencillo, pero que han sido experiencias tan gratificantes para sus protagonistas, por ejemplo, de lo que es la autoconstrucción, ¿no? De un barrio popular, y de cómo se han ido tejiendo estas relaciones, digamos, de estas comunidades, de estos barrios pues, que se han construido en las periferias de la ciudad, con la gente, digamos, de la parte rural, ¿no? Relaciones de cuidado, por ejemplo, de cómo las mujeres campesinas bajan a los barrios a vender sus alimentos, pero en la venta de los alimentos siguen tejiendo, digamos, relaciones de comadraje, de historias, de conversaciones, es decir, empezar a entendernos en común y en conjunto, ¿no? Para mí eso es, creo que es muy importante y sobre todo en este panorama que conversábamos ahorita, Danilo, lo cruel en Colombia, y ahí retomo algo que hace poquito le escuchaba a Marta Sade, que es una compañera, amiga también muy vinculada a estos procesos acá, fue que para tener derechos había que ser diferente en nuestro país, ¿no? Y eso fue, digamos, algo muy importante desde el 91, pero que empieza a marcar también estas divisiones y estos conflictos en las comunidades, ¿no? Yo pienso que todos estos proyectos, digamos, políticos, tanto indígenas, campesinos, que, digamos, que apoyo, respeto y comparto, digamos, tienen que empezar a pensarse la vida en común, ¿no? También en los territorios, que lo que une, digamos, es muchísimo más grande que lo que separa, ¿no? Y para mí pues eso es como un sueño, ¿no? De empezar a generar esos vínculos y esas relaciones, digamos, en medio pues de todo lo que estamos viviendo, porque frente a todo lo que se viene con el tema del agua, del cambio climático, de lo que hemos visto, por ejemplo, contigo el año pasado, estas situaciones, digamos, de estas políticas de ordenamiento territorial que siguen pensando únicamente pues, en el beneficio de unos en perjuicio de otros, tenemos que empezar a dar cuenta de que eso pues, nos tiene que mostrar caminos de unidad, ¿no? Y de lucha compartidos. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por ese trabajo, porque es un trabajo que personalmente me ha alimentado. Mi perspectiva política y cultural ha sido fundamental pues, para mí en los últimos años con lo que he hecho junto a ustedes, y pues yo pienso que es un mensaje que termina siendo global, ¿no? Esto pues creo que estas problemáticas son estructurales y estos pensamientos también, y podrán aplicarse en distintos lugares del mundo. Muchas gracias también por esta entrevista. Gracias, Danilo. Y bueno, nada, pues eso ha sido. Quiero agradecerles a todos ustedes. Suscríbanse a este canal, síganos, seguimos recorriendo Pasto, Nariño y seguro después Colombia, dando a conocer todas estas cosmovisiones, todos estos territorios, todas estas problemáticas, toda esa cultura profunda que existe en nuestro lugar de vida. Y bueno, síganos aquí en este canal, suscríbanse a YouTube, denle un like a este video, compártanlo con todas sus redes que estén interesadas en estos temas, compartan el video, coméntenlo y bueno, nos vemos en una próxima.
Bye, gracias.